Buenos días. Hoy con mi compañera Valeria Angulo y mi persona, Estefanía Salazar, vamos a exponer qué es una base de datos, un breve resumen de esto e ítems a estudiar antes de crear una base de datos. Bueno, primeramente, ¿qué es una base de datos? Una base de datos es una colección organizada de información estructurada o datos típicamente almacenados por un mismo contexto para su posterior uso. Un ejemplo de una base de datos podría ser una biblioteca, pues puede considerarse esta una base de datos compuesta en su mayoría por documentos o textos impresos en papel para su consulta. Bueno, antes de crear una base de datos debemos saber ciertas palabras o ciertos ítems para poder crear una. Bueno, primeramente la primera palabra a aprender es datos. ¿Qué es un dato? Un dato es la representación de una variable a la cual se le asigna ya sea un número, una letra, un símbolo, entre otros. Un dato nos permite describir un objeto y dicho objeto podemos llamarlo entidad. Por ejemplo, una casa en la que viven personas. Esta casa es la entidad y la cantidad de personas que viven en la casa es el dato, que en este caso es numérico. Hay diferentes tipos de datos, ya sea caracteres, numéricos, imágenes, fechas, monedas, entre otros. El siguiente ítem a estudiar es la información. La información refiere a los datos que han sido procesados y comunicados de tal manera que pueden ser entendidos o interpretados por el receptor. También está otro ítem que lleva como nombre tablas. Las tablas son objetos de base de datos que contienen, valga la redundancia, todos sus datos. En las tablas los datos se organizan con un arreglo en formato de filas y columnas, similar a la hoja de cálculo. Cada fila representa un registro único y cada columna un campo dentro del registro. También encontramos los archivos. Los archivos de una base de datos se utilizan para almacenar contenidos de esta en un formato estructurado de un archivo en tablas y campos separados. Hay varios tipos de archivos que pueden clasificarse en los archivos maestros, los archivos de transacciones, los archivos de control, los archivos de planeamiento, entre otros, aunque esto depende mucho de la entidad que está creando la base de datos. También existe el ítem llamado campo. Un campo es un espacio de almacenamiento para un dato en particular. En bases de datos, un campo es la mínima unidad de información a la que se puede acceder. Un campo o un conjunto de ellos forman un registro donde pueden existir campos en blanco, siendo este un error del sistema. Hay varios tipos de campos como lo son el alfanumérico, que contiene cifras numéricas y caracteres alfabéticos, el numérico, en el que existen varios tipos principalmente de números enteros y reales, el autoincrementable, que son campos numéricos enteros que incrementan en una unidad su valor a cada registro que se incorpora. Y la utilidad de estos resulta más evidente cuando se identifica un registro. El booleano, que admite dos valores que son verdadero o falso. El de fechas, que almacena fechas facilitando posteriormente su exploración, y además de esto almacena fechas en la forma en la que se posibilita ordenar los registros o calcular los días entre una fecha u otra. Tupla o registro. Esta no es más que nada que una fila de la tabla. Esto representa cada una de las ocurrencias de la relación. Por ejemplo, aquí en esta tabla nos habla de las estudiantes promovidas al grado 11. Bueno, podemos ver los nombres y los apellidos. Entonces, los distintos nombres que están en cada casilla, esas son las tuplas o registros, es decir, las filas. Ahora, clave o llave. Una clave o llave es un identificador único. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es aquel que identifica a ese dato y lo diferencia como de los demás. Por ejemplo, si nosotros en esta tabla, si colocamos la tarjeta de identidad, nos daría respectivamente con el nombre de la estudiante.
ya que ese es el dato, el número que le identifica a ella y solamente le pertenece a ella. Ahora, entidad. Este es un objeto exclusivo, único en el mundo real que se está controlando. Algunos ejemplos de entidad son una sola persona, un solo producto o una sola organización. Tipos de entidad. Bueno, puede ser una persona, como ya dijimos, organización, tipo de objeto o concepto sobre los que se almacena información. Esto describe el tipo de la información que se está controlando. Normalmente, un tipo de entidad corresponde a una o varias tablas relacionadas en la base de datos. Relación. Las relaciones de bases de datos son asociaciones entre tablas que se crean utilizando sentencias de unión para recuperar datos. Existen tres tipos de relación. Está uno a uno, que en este tipo de relación se establecen entre una cantidad de una tabla y otra cantidad de otra tabla. Por ejemplo, podemos ver aquí, si tomamos a una estudiante, se estaría relacionando uno a uno con su respectiva tarjeta de identidad. Bueno, también está la relación de uno a muchos. Estas se establecen entre varias entidades de una tabla y una entidad de otra tabla. Por ejemplo, aquí en esta tabla podemos ver el registro de clientes y productos vendidos en cierto centro comercial. Entonces, un ejemplo de uno a muchos sería el cliente, un solo cliente que adquirió varios productos. Por ejemplo, este adquirió un computador, una nevera, un televisor y una licuadora. Ahora, está por último muchos a muchos. Este tipo de relación se produce cuando varios registros de una tabla se asocian a varios registros de otra tabla. ¿Cómo así? Pues bueno, vamos a dejar claro esto con un ejemplo. Pues que los clientes muchos clientes pueden comprar varios productos y al mismo tiempo los productos pueden ser comprados por muchos clientes. Ese es un claro ejemplo. Modelo de entidad-relación. Bueno, este es un tipo de diagrama de flujo que ilustra cómo se relacionan entre sí las entidades, como personas, objetos o conceptos, dentro de un sistema. Bueno, los elementos, el principal son las entidades, ya sabemos el concepto de que estas se representan gráficamente mediante un rectángulo. Los atributos de una identidad que se representan gráficamente mediante un círculo. Y por último, las relaciones que se representan gráficamente mediante un rombo. También para que nuestro modelo de identidad-relación esté completo, solo nos faltaría representar las cardinalidades en cada relación. Se me olvidó decirles que la cardinalidad se refiere al número de filas o registros. Bueno, gracias por ver nuestro video. Espero les haya gustado mucho y se les haya sido fácil comprender todos estos términos.